Y pues bueno, ya los dejo para que puedan disfrutar de esta entrevista de Hay Vacantes especial con el queridísimo David Roas desde la ciudad de Barcelona, en el barrio de Gracia, ahí en lo mero profundo de la ya cerca de la montaña de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y en el Café Malambó, a quien por cierto le agradecemos profundamente nos haya abierto sus puertas para la realización de esta entrevista. Hasta pronto. Miro a mis colegas que se dedican solo a la escritura, evidentemente son profesores de escuelas de creación o de talleres literarios o tienen y pueden dedicarle más. Yo con la universidad me dedico cuando puedo. O sea, yo estoy contento de que, bueno, los libros de cuentos pues han sido 2007, 2010, 2013 novela, 2014 nuevo libro de cuentos, por el medio uno en Perú en el 2012. Más o menos no es una producción. Yo sé que otra gente conmigo podía haber publicado más. Pero claro, para mí la profesionalización de la escritura no existe en mi caso. Yo escribo cuando puedo y escribo lo que quiero. O sea, así que yo creo que otros amigos míos pues que están más sujetos a la necesidad de que el libro tenga salida, a veces las concesiones que yo no es porque sea mejor ni peor, sino porque escribo lo que me da la gana. Por ahora la suerte es que me publican. Veremos lo que ocurrirá en unos años, ¿no? Pero nunca he tenido la sensación de... O sea, yo cuando el escritor David Roas me gusta mucho y me halaga, pero yo sé que es... Jekyll y Hyde están ahí, ¿no? El Jekyll de la universidad y el Hyde escritor, buscando a ver quién domina a quién. Sí, y justo acabamos de tocar un tema que nos interesa mucho, ¿no? Esto del escritor como académico y el académico como escritor, ¿no? ¿Qué tanto o más bien cómo se combinan en David este asunto de la ficción, ¿no? Por otro lado, la escritura académica y una parte que nos interesaba mucho, la labor como antologador. Claro. ¿no? O sea, porque son tres... Todo es muy complicado, o sea, esta broma del Jekyll y Hyde no sé cuándo la inventé, y ya cada vez que alguien me pregunta la suelto y parezco un tipo que vive en un eterno déjà vu constante, en un bucle de repeticiones, pero creo que la sensación en la que yo me vivo es esa, y quizá habría que hacer un Jekyll Hyde y alguien más, ¿no? Sí. Porque en realidad somos tres viviendo juntos, porque un lado es el profesor investigador teórico de la literatura, de lo fantástico y tal, está el escritor, pero también está no sé por llamarlo, sería el crítico y el historiador de la literatura, que hace antologías, que hace otro tipo de investigación y que tratar de que los tres no se peleen demasiado es difícil. O sea, yo reconozco que sí que cuando escribo no estoy pensando desde la teoría, no estoy pensando fríamente, ahora voy a poner un narrador tal o voy a poner nada, sino que dejo que fluya sin que el teórico de lo fantástico, el teórico de la literatura en general me coarte. Con el crítico y con el antologador es muy difícil porque yo no me fío de las antologías. Yo creo que toda antología es producto es un reflejo del que la hace. O sea, tratar de que la antología sea verdaderamente histórica o sea verdaderamente de calidad o se resulte verdaderamente iluminadora de algo, en el fondo toda antología es un fallo, porque toda antología faltan cosas o sobran cosas porque es un proyecto de ti mismo. Y yo lo que hago cuando hago antologías es tratar de que el historiador de la literatura trabaje un poco cuando son antologías vinculadas a un periodo histórico como el 19 en España o el 19 y 20 en España y Hispanoamérica o el 20 que hice con Ana Casas, pero sí que inevitablemente está el gusto personal. Y hay autores que no pongo porque me parecen horrendos. También están los autores que uno odia y que tampoco los pone y no los pondrá nunca, porque por muy bien que escriban me niego a colaborar en promocionarlos, ¿no? Okay. Pero sí que toda antología finalmente es el producto de ti mismo. O sea, claro. La antología eres tú. Claro. Y quien mienta, eso sí, nunca me pondría a mí en una antología. Eso yo creo que hay colegas que lo hacen y me parece una falsa modestia. O sea, todos somos unos narcisistas egomaníacos salvajes, pero al menos no ponerte, o en un congreso, ¿no? Tú diriges un congreso y te pones de conferenciante de ella, ¿no? Claro. Frena el narciso que yo hago. Aunque sea un poquito, ¿no? Un poquito, claro. Hablando esto de la combinación de realidad y ficción, sí, ¿no? Que hay niveles que parecía que en tu obra textual, literaria, sí, nunca había estado tan presente el personaje David como en el nuevo libro. Eso lo leí hace poco y me parecía particular que... En Bienvenidos a Engalán. Bueno, y qué pasa un poquito con los antecedentes. Ya viene del koala, claro.
A ver, inevitablemente, yo cuando la gente me pregunta dónde me inspiro, yo siempre me digo que me inspiro en mí mismo. O sea, yo la mayoría de los cuentos, incluso los más delirantes, están basados en historias que me han ocurrido a mí. La de Das Kapital, la del tipo que vuela por primera vez en primera, que sigo sin haber volado más, está basada en una experiencia propia. O al tipo que, o sea, no sé, muchas de las historias, o mis obsesiones literarias, ¿no? El Horrores Cotidianos en cuentos sobre Alicia y el Rey Rojo, que es una escena de la segunda novela sobre Alicia que me obsesiona. Pero sí que es verdad que, no sé, con el tiempo he dejado que eso no solo sea una parte de la inspiración, sino que volcarme a mí mismo. Ya ha jugado conmigo, ¿eh? En Horrores Cotidianos, el último cuento, el que se suicida es un tal David. Narra la historia a su amigo que investiga sobre su muerte y sobre el fenómeno fantástico que... Pero sí que, no sé, yo de la novela La estrategia del koala sí que tenía ganas de explorar un lado de mi familia, del pasado de España y de Galicia, que no podía dejar de narrarlo desde mi lado personal. Incluso el abuelo que sale y las fotos que salen son reales, son fotos que hizo mi abuelo, el fascista, en la guerra civil, con lo cual... No sé por qué, o sea, el otro de Bienvenidos a Incalán es un viaje personal por Perú, claro. Ahí no podía disfrazarlo porque no iba a colar. Claro, es autoficción o no, ahí entraríamos ya en los teóricos y las teóricas de la autoficción que nos rodean, que digan si es autoficción o no, pero sí que no he borrado demasiadas cosas. Es verdad que no es un libro que cuestione la identidad y el juego, sino es un libro sobre la visión de ese mundo de locos que es Perú, pero es un mundo de locos para el que mira, que es un pobre idiota que se quede fascinado porque hay un tráfico horrible, llamas extrañas y seguramente cualquier peruano a mí me lo decía, y dice, pues eso es normal, con lo cual la mirada es la del otro. Si voy el año que vaya a México me pasará lo mismo. Sí, y escribiré cosas desde aquí fascinantes y con un mexicano dirá, pero si estás contando mi vida de cada tarde. Exactamente, sí, seguramente lo hará. Pero sí que no sé, había una tensión ahí. Ahora el nuevo libro que estoy trabajando, que es una novela corta ambientada en Suiza y se inspira en situaciones que me ocurrieron a mí en Suiza y a mi compañera Ana. Pero es una historia delirante. Y hay un libro de cuentos que llevo 5 o 6 cuentos, que esos son todos fantásticos, y ahí está de nuevo volver un poco a la idea de distorsiones y de horrores, ¿no? Cotidianos, la idea de mi inspiración respecto a lo real, pero sí que ahí no habrá, yo creo que no hay ningún cuento que sea producto de un juego con mi identidad. En la novela y en Incalán seguro, claro. Incluso he borrado, para que no se viera mi cara, he borrado la cara de... Eso no sé si lo has visto, Paco. No lo he visto. Vas a hacer un acto. Ok. Ese soy yo para que no se sepa que soy yo en el libro. Bueno, a ver. Perdón. Ahora sí que, ¿cómo se llama? Ese o sea, La llama loca. la identidad borrándose. Pero que la llama loca aparece constantemente en tu Facebook, además. Sí, que no sé si se llama alpaca o llama, que es todo lo que trae el libro, es muy simpático. Sí. Pues yo creo que es un poco eso. También a veces la necesidad de que aflore el yo real y otras veces frenarlo, no sé. La verdad es que nunca se me había ocurrido escribir sobre mí. No era una cosa que yo quisiera hacer, pero la novela me obligó. Y el viaje, piensa que el libro de Incalán y la novela se escriben a la vez. O sea, yo los fui escribiendo a la vez. Y de algún modo esos dos y ese libro que quiero hacer, esa novela corta sobre Suiza, de algún modo, ahora que están de moda, sería una especie de trilogía del viaje y del otro. Y además quiero, si funciona, que sea una novela o un libro de cuentos, y ayer se me ocurrió que el otro sea una novela corta, para hacer las 3 formas narrativas. Y el micro que está dentro de Incalán, hay varios micros, pero explorar un poco la visión del otro lado, desde el que viaja a ese espacio fascinante. Fascinante porque no lo entiendo, pero otra cosa. Claro. Bien, y bueno, hablando ya más específicamente de tus obsesiones, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de qué es el realismo para David Roas y por encima de todo, qué es lo fantástico, ¿no? Y cómo se oponen o cómo se... Qué grande. Ahora sí que tenemos... ¿Cuánto tiempo tenemos? El que tú quieras. A mí el realismo me parece una falsificación. Yo creo que este momento grabado para la posteridad, como hay montaje, vuelvo atrás. Para mí el realismo me parece totalmente una falsificación mayor que lo fantástico de cualquier otro género, porque evidentemente es imposible dar razón de la realidad, porque la realidad se nos escapa y es demasiado múltiple, simultánea y delirante para poderla trasladar o al cine o a la literatura o al cómic o cualquier forma de expresión.
yo escribo, tengo cuentos que evidentemente se basan en acontecimientos en los que no dejo que lo real sea atacado por lo sobrenatural, lo fantástico, lo imposible, etcétera. Pero nunca me ha llamado la atención escribir desde la pura realidad. Incluso La estrategia del koala, que es una novela de un viaje por Galicia, donde la realidad manda, está llena de elementos delirantes porque la propia realidad gallega te obliga a ser delirante. Y también está en eso que planteabas tú ahora, están mis obsesiones, está la habitación 201, es de todos esos elementos que a mí los he primero explorado en cuentos y que vuelven a salir ahí. Porque de algún modo, no sé, escribir de una forma realista, literal, parece que coarta tu... ¿no? Claro. También tu forma de ver la realidad. Para mí la realidad se nos escapa y creo que otras formas mucho más válidas para acceder a ellas es lo fantástico. Porque lo fantástico es hiperrealista. Mi idea de lo fantástico siempre es una idea de que partimos de una situación hiperreal, cotidiana, banal, prosaica absolutamente, donde lo imposible va a irrumpir y va a dinamitar esa aparente normalidad en la que habitamos. De ahí está mi idea de lo fantástico. A partir de ahí le puedes poner elementos, adjetivos y datos, pero yo lo fantástico es una manera de que lo imposible irrumpa en esta aparente cotidianidad normal de posibilidades totalmente banales y que eso se salte por los aires. Pero el realismo sí, ¿no? Yo, como decía Woody Allen, la realidad, dice, bueno, lo único importante es la realidad, que es el único sitio donde puedes encontrar un buen filete. O sea, todo lo demás está más allá de la realidad. Y Woody Allen, que parece que haga un cine muy realista, es un cine que se aleja muchas veces del puro comportamiento normal. Ya solo por el propio comportamiento de los personajes, sabes que está más allá de... Claro, ¿no? De extender y poner un espejo en el camino y que se refleje lo que está en el espejo. Es una estupidez maravillosa, claro. Claro. Pero, y aquí es, a partir de tu visión del realismo, ¿cómo crees que tú estás inserto en un contexto de literatura hispano, de escritura castellana en España, que está básicamente asentada en el realismo? ¿No? Desde la posguerra parece que todos los escritores, y sobre todo los más exitosos, hablando comercialmente, hablan desde el realismo y tú partes como en el sentido opuesto. Sí. Es que, bueno, pero yo creo que esto es que cada vez viajando y haciendo contactos con más gente que trabaja, y ahora hablo desde la investigación en lo fantástico, hemos visto que la historia, menos argentina, que si tienes a Dios y a su profeta, a Borges y a Cortázar, ya estás jodido, ¿no? Ya. Sí. Hablas de otra, pero el resto de países, México, los que incluso parece que tienen una larga tradición o no, todos hemos pasado la misma historia. Es decir, lo fantástico ha estado siempre minusvalorado, concebido como algo subliterario, como algo que no era serio, ¿no? Claro, y a mí en España el problema todavía aún, que yo creo que cada vez está más asentado y cada vez hay más autores, todavía terminan con suspicacias si no haces literatura realista. Aún tú ves las listas de los grandes, como dices tú, y no solo ya los que vendan, ¿no? Sino los grandes autores concebidos como los representantes del canon, siempre se les examina desde lo realista. Y después resulta que todos escriben literatura fantástica. Es que hasta Marías. Javier Marías tiene un libro de cuentos, 2 libros donde hay muchos cuentos fantásticos, Ghost Story, ¿no? O lo que hicimos Ana Casas y yo en una antología dedicada al siglo XX español, donde todos los autores del canon habían hecho literatura fantástica. Unamuno, Valle Inclán, Baroja, hasta hoy. Claro, ¿cómo trabajas con eso? Siempre tienes la sensación de estar un poco peleando a la contra, de que... Y después, por otro lado, que ese es un fenómeno que yo me voy encontrando últimamente, es que tampoco cuentas para el mundo del fandom y del género, ¿no? Porque yo publico como Iwasaki o como Patricia Esteban Erles o Juan Jacinto, digo los que estamos escribiendo más o menos de la misma generación, estamos en editoriales consideradas serias, ¿no? Sí. Claro, nosotros ayer salió una lista de los mejores autores de fantástico y terror en España. No sale ninguno de los autores que estamos publicando insisto, en editoriales serias o mainstream o como quieras llamarlo, porque no hacemos género. Claro. O sea, encima no estás, por un lado no estás ni incluido en las listas, porque no sé qué, y el otro no, porque dicen, hombre, es que estos son de literatura con L, mayúscula, que son estos. Claro, tú nunca encontrarás un libro de Iwasaki o mío, o de Ángel Olgoso, o de otros autores que hacen fantástico, en la zona de fantástico, de ninguna librería. En la fuera permanente. Claro, en la fuera permanente. Vas a estar siempre en novedades o en literatura española, que está bien, o en literatura en español. Pero es esa sensación un poco, y a mí me gusta, yo siempre digo que estar en el lado de fuera me gusta, ¿no? Sí. Pero a veces dices, hombre, no reconocimiento, pero sí que, hombre, si hacen pequeñas investigaciones o pequeñas reflexiones sobre la literatura fantástica o la literatura tal. Claro, y encima yo me muevo en el cuento, salvo esto, y el cuento encima en España también sigue siendo
Pese a que hay editoriales muy buenas, hay páginas de espuma, menos cuarto, por ejemplo, que digo los que están aquí encima, que cuidan el cuento, sigue siendo un género. Pues eso. No es poesía, que nadie lee poesía, ya ser poeta en España es llorar, como diría el refrán, pero hacer cuentos, pues casi. Pero bueno, tú ya sabes dónde estás, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que decía Alfredo es cierto, ¿no? Aquí en este país la historia ha juzgado muy mal lo que no era realista y sigue haciéndolo. Inevitablemente la gente lee novela y lee novelas realistas, salvo que lea novelas con zombies o novelas históricas con zombies, que ahora es lo que toca leer, pero sí que hay una cierta sensación de desprestigio de lo que no es mimético. Ya por no decir realista, mimético, sí es cierto. Claro. Y bueno, que es un problema que ha pasado mucho, como dices, ¿no? En todos los, parecería que es común en los países de habla hispana, ¿no? En México hasta recientemente, ¿no? Gracias a Alberto Chimal, a Bev, etcétera, se empieza a hablar, incluso tuvieron que generar el concepto de la literatura de la imaginación, ¿no? Qué bueno. Porque sabes que si no, como dices, ¿no? O sea, no somos propiamente autores de un canon de lo fantástico, tampoco estamos en otro lado, entonces... Y sobre todo a mí lo que me fascina de esto es que, claro, va a sonar feo, los buenos autores que estamos, ¿no? Y lo digo no bueno de calidad, sino que estamos trabajando con apuestas nuevas. Claro, es que yo sería insoportable para mí hacer un libro todo entero de cuentos del mismo estilo, ¿no? Claro. Y claro, Chimal no lo hace. Chimal no está siempre haciendo un cuento fantástico, un cuento tal. O yo qué sé, el otro día leía Skinka, tampoco lo están haciendo. Claro. Que quizás sí que en sus novelas domina un poco el terror y tal. Sí. Pero claro, es una limitación. Y aquí lo que en España espera cierto público es que ese autor que va a hacer lo fantástico del terror solo escriba eso. Porque eres sospechoso de, pero es que tú has hecho una novela realista, que ya no eres del clan. Ya no eres del clan. Claro, y los otros dicen, hombre, pero estos que están haciendo literatura extraña, que mientan aquí. Claro. Ya digo, pese a todo la crítica, pero yo sí que me ha fastidiado viajar por ahí o conocer a gente que está trabajando, tanto escritores como investigadores, y contarte la misma historia. México, igual. Hay una tradición fantástica siempre soterrada. Perú, tradición fantástica siempre soterrada. Brasil, aunque no sea del ámbito hispano, pero compañeros de fatiga. Igual. O sea, yo he asistido a conferencias sobre lo fantástico en Brasil, que solo hubiera quitado brasileño y hubiera puesto español y hubiera funcionado igual la conferencia. Porque estaban diciendo lo mismo. Era acojonante, fascinante. Y en México igual. Claro. Y ahora, claro, están saliendo cantidad de investigadores, además de escritores, que están, ¿no?, removiendo la historia para ver cómo la historia... Es que en el fondo todo esto es que nos han contado mal la historia. Claro. De la cultura, ya no solo de la literatura, con intereses muy marcados, ¿no? En España, la frase fundamental que a mí me persigue es la de Menéndez Pidal, ¿no? Esos padres de la filología, que dijo: lo auténticamente español del arte es el realismo. Si tú dices esa frase, destruyes todo el resto de posibilidades de expresión, ya no solo lo fantástico, sino lo surrealista, lo absurdo, lo grotesco, cualquier forma de arte no realista, mimético. Y claro, contra eso se ha tardado. Se piensa que en España mi tesis es del año 2000 y es la segunda tesis que se defiende en España dedicada a lo fantástico. En español, año 2000. Solo había una del 90 y pico, que era una chica que había hecho una tesis sobre el romanticismo y lo fantástico español, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, hay varias, yo dirijo varias y hay otras muchas que ya se han presentado y se están presentando. Y dices, en los últimos 10 años ha cambiado. Sí. El mundo académico, un poco. Sí. Háblanos de una de tus obsesiones, La habitación 201 y Stephen King. O sea, porque además a los dos nos llama muchísimo la atención. A ver, la 201 no van juntos, pero casi, ¿no? Porque al final también Stephen King se colgó con la 1408, ¿no? Que es otra habitación de hotel espectacular. Bueno, ya se había colgado con la 237, ¿no? La del Overlook, que es la 237. A ver, a mí me ocurre con la 201 algo que cuando lo cuentas la gente se ríe, pero es verdad. Y que me hago yo contarlo y vosotros ya me habéis oído contarlo, es alucinante. Y es que desde hace años me persigue esa habitación de hotel cuando me alojo en algún establecimiento para dormir. Hotel, hostal, incluso pensión, sin pensiones a veces con número 200. Y es una cosa que me empezó a ocurrir en Asturias. Yo la convertí en un cuento ambientado en Galicia, que todo en Galicia se cree más, porque Galicia es un lugar más loco y más proclive a lo sobrenatural y a lo extraño. Y desde ese año que escribí ese microrelato, a partir de ahí empezó a perseguirme. Y a partir del 2006, que fue la primera vez que lo leí en público en un congreso de microrelato en Neuchâtel, en Suiza, desde ahí empezó a
a perseguirme a lo loco. Y hubo años en los que, a ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no viajo como un marajá cada mes, pero si a lo mejor me alojé 7, 8 o 10 veces en hoteles diferentes en un año, hubo en el 2007, 2008, 2009 que prácticamente 8 de cada 10 hoteles me daban la 201. Y me acojoné un poco, la verdad. Pero eso lo bueno es que se convirtió en una especie de obsesión personal, ya aquello ya esperando, ya llegaba, yo qué sé, Iwasaki montaba un curso de verano en el Escorial sobre Pou, porque era el año 2009, que era el bicentenario de Pou, y ¿qué habitación me esperaba? La 201. Me voy a Lima, que me invitan azarosamente como escritor invitado a Lima en el 2008, y llego, además fue el año aquel que yo estaba en el aeropuerto cuando se cayó el avión de Spanair. O sea, yo subí a mi avión viendo arder otro avión que te da un rollo estupendo para subirte y para pasar por el finger, aunque después dices, si ya ha pasado, ya no te va a pasar a ti. O sea, claro, ahora me río, pero en aquel momento yo no sabía cuánta gente había muerto y después los pelos de punta, ¿no? Claro. Y fue llegar a Lima y me esperaba la 201 en un hotel encima, que era un hotel que solo tenía planta baja y un piso, con lo cual yo pensé, arriba del piso tendrán que estar las 100. Claro. Resulta que no. En Perú, en Lima, están las 200. Y me esperaba la 201 y así, muchos. Y la gente se ha ido contagiando. Y eso provocó, con mis colegas peruanos, de generar una antología de locos, porque el año pasado, cuando se eligió el nuevo papa, Paquito Chocolate, cuando se escogió el nuevo papa, resulta que a todos los papas nos enteramos ese año, se les da la 201, la suite 201 del Vaticano, antes de mandarlos al palacete este donde vivan ellos, como que eso sí que viven como marajás. Sí. Y un escritor, Pepe Donaire, un estupendo escritor fantástico también peruano, me dijo, mira lo que ha salido en la prensa, tenemos que conjurar, porque el efecto de la 201 se está descontrolando, o sea, va a alterar el universo. Y entonces decidimos hacer una antología e invitar a 99 escritores. Queríamos hacer 201, pero no se podían pagar porque había que regalar 201 ejemplares. Y en México, en Perú tiras 500, con lo cual no puedes arriesgarte a regalar 201 ejemplares. Y entonces hicimos una primera antología de 99. Ajá. Que era como decir 99 más 1, tienes el nombre de Dios, no puedes pronunciarlo, 99 escritores. Y este año pasado hicimos una segunda, hicimos una segunda antología, que era el lado A y el lado B de la antología, con 102 más, que 102 al revés es 201, claro. Que 102 y 99 son 201, claro. Para conjurar el maleficio del universo, no olvidándose que toda esta década empieza por 201. 2010, 2011, claro, hasta 2019, claro. Quedan muchos 201. O sea, claro. Y la gente se está haciendo fotos, las está colgando en Facebook, se está empezando a alterar el universo. Por ejemplo, el año pasado, cuando se presentó en Perú, en Lima, la antología, se presentó en la Casa de la Literatura Peruana, que yo había estado presentando 1000 libros, todo el mundo de allí, talleres y tal, y resulta que cuando presentan la antología, salen a la calle a hacerse una foto todos y se dan cuenta de que la Casa de la Literatura Peruana es el 201 de la calle Ancash. Y ya eso ya dijo, a partir de ahora la realidad no tiene sentido. Claro. O sea que claro. Por ahí está. Y yo, claro, ¿qué he hecho? Pues aquí el personaje, cada vez que se aloja en un hotel en la estrategia del Koala, se aloja en 201. En Incalán también, pues no lo menciono, solo lo menciono en un cuento que sirve de prólogo, donde ya advierto que el personaje se va a alojar siempre en 201. Lo voy mencionando, no es un elemento central, pero los cuentos donde se mencionan habitaciones siempre está la o más cosas. Ahora estoy jugando siempre que haya un 201. En la novela está en ambiente en Suiza, el personaje le van a dejar un piso en la calle Rue de Parc 201, o sea que... Ya se está convirtiendo en un elemento... mucha gente no se enterará, me da igual, pero es el juego personal. Bien. ¿Y Stephen King? Stephen King es una relación de amor y odio. Yo siempre lo quise y lo odié. Y lo sigo queriendo y odiando. Yo me parece que tiene libros apoteósicos y libros que son absolutas mierdas, por decirlo de una forma literal. Pero es un tío con una imaginación espectacular. O sea, yo cuando de vez en cuando regreso o te bajas en PDF todo lo que te falta, y este verano, por ejemplo, leí varias que no había leído, y dices, cuando él acierta, es un gran escritor. O sea, yo creo que pasa que es un hombre que produce demasiado. No me creo eso de que él escriba, que haya un taller o un grupo de gente que escribe, un montón de negros, entre comillas, pero sí que yo creo que a veces se convierte en parodia de sí mismo. Pero cuando, no sé, uno lee, además de The Shining, o lee It, o lee las buenas novelas de él, o los libros de cuentos, también los libros de cuentos me parecen todos realmente buenos, y dices, este hombre es espectacular.
Claro, pues eso. Y me invitaron a estar en una antología que se ha editado en Ecuador, llamada 1408, homenaje a Stephen King. Yo dije, encantado. Escogieron ellos el cuento. Yo es que no tengo ningún cuento que sea muy Stephen Kingiano, pero de los dos que escogieron yo les dije que pusieran uno que a mí era el que más me gustaba. Y bueno, parece ser que la antología aquí en España la he ofrecido a varias editoriales, nadie la quiere. Y ahora ha salido en Ecuador, ya ha salido en México, una nueva edición por edición editorial mexicana, que se ha añadido Javier Calvo de Barcelona y algún escritor más. Ya estaba Chimal desde la primera jornada. Y ahora sale en Argentina, con una editorial argentina. O sea que parece que se va a ir extendiendo por Hispanoamérica. Es una antología de autores hispanos, de un lado y del otro del Atlántico, que nos han puesto ahí. Me parece genial, porque hay realmente cuentos excelentes. Y no sé, era muy bonito, ¿no? Yo creo que a este hombre. Y ahora este año me encargaron que organizase y dirigiera un gran festival sobre lo fantástico aquí en Girona. Y cuando lo montábamos hace un año y medio, el primer nombre que salió y que se pusieron en contacto para él era Stephen King. Y yo dije, wow, hago lo que sea. O sea, yo recuerdo que se lo dije a Cristina Fernández Cubas y dijo, pues nos vamos a ir 5 días a vivir a Girona para irnos de juerga con Stephen King. O sea, al final no coló. Pero bueno, vinieron autores estupendos. Vino, por ejemplo, mira Nacho Padilla de México, que me parece un escritor estupendo. Sí, es estupendo, claro. O sea, que pudimos hacer un gran festival, pero la idea yo hubiera dicho, hombre, ya conocer a King ya hubiera sido la... Hubiera sido extraordinario. Sí. Y que los hospedaron en la 1408, sí, en la 201, sí. Es un hotel muy grande, entonces. Bueno, a ver, la gente que llegó al festival y me conocía, cuando nos dieron el hotel, ya todo el mundo fue a mirar a ver. ¿Cuál estaba? Cuba se asomó rápidamente a ver si le habían dado. A ver qué libro. Qué libro más bonito. Pues sí. Pues yo que soy de familia de Antonio Machado, por todos los libros me gustan. Ah, qué bien. Estupendo. Pues soy familia de Antonio Machado. Y de Manuel. Lo que hicimos traer a España y no nos lo saben. Eso siempre agrega ahí. No, el evento fantástico, sí, real. Exactamente. Me persigue. No puedo hacer nada. Familiar de los hermanos Machado. Familiar de los hermanos Machado. No me lo puedo creer. Sigamos. Sigamos. Yo quería... Entre todas las obsesiones que ven los libros, siempre hay como un rasgo de política. Y a mí me parece muy patético que muchos autores hagan una literatura comprometida desde el activismo. Yo me quejo en mis obras porque todo está mal, y hacen panfletos en vez de libros. Y tú básicamente creo que en casi todo lo que he leído de ti hay una especie de crítica social y política bastante puntual y severa a la situación. Entonces no sé si es consciente de estar haciéndolo. Sí. Y sobre todo si hay una necesidad de estar no quejándote, sino ser comprometido ideológicamente con algo, y sobre todo en un contexto como el español, ¿no? Sí, bueno, sobre todo. Hombre, a ver, yo siempre considero que cualquiera de nuestros actos, y va a sonar muy grandilocuente, son actos políticos. O sea, dar una clase, opinar sobre lo que sea, escribir. Evidentemente, yo no me fío, como tú, de los panfletos. O sea, yo odio los escritores y no me pongo en calidad, pero yo, por ejemplo, yo a Isaac Rosa o a Menéndez Salmón o autores así que tienen que hacer panfleto porque están opinando constantemente, o yo qué sé, ¿cómo se llama esta chica? Belén Lopegui, que son libros muy inocentes, porque ya en la primera línea ya ves que voy a hacer un libro para defender a Cuba o voy a criticar el sistema capitalista. Es que eso es aburrido, eso yo creo que es una literatura de hace 40 años. A mí me interesa que incluso los géneros o las formas que yo exploro también pueden ser utilizadas. También se había negado, ¿no? que lo fantástico, por ejemplo, o la ciencia ficción. Y cuando la ciencia ficción es un género absolutamente político, y el cyberpunk, y sobre todo las formas más radicales de los últimos 30 años son formas de la distopía, es un género político. Pues yo sé que me interesaba mucho hacer eso, pero sin caer en el panfleto. O sea, incluso La estrategia del koala, que es una novela muy política, yo era una novela que estaba siempre refrenando que me saliera ahí España es una mierda. El brazo. Mueren los franquistas. Sí, ya lo sabemos, que España es una mierda y que los franquistas son hijos de puta. Pero sí que integrar eso en una ficción donde uno lo viera, más que tuviera que... O sea, si no escribes un ensayo. Yo pienso que hay veces que hay escritores que en realidad hacer ficción deberían escribir un ensayo. Que sería genial, un ensayo político, porque a mí el panfleto me resulta banal. Es que me resulta fácil. Y yo sé que... A ver, sí que hay cuentos que evidentemente no todos los cuentos tienen una dimensión política, pero incluso algunos donde parece que no, sí que me interesa que se cuele por ahí el hachazo contra la crítica. Y puede ser una crítica no solo política contra
no sé, contra una ideología, ¿no? Das Kapital es una burla de todo, ¿no? De la falta de ideales revolucionarios, del capitalismo salvaje o del marxismo tonto. O otro cuento que ahí está en Distorsiones, que es un cuento sobre los campos de exterminio, donde hay un ataque directo contra el mundo nazi sin necesidad de hacer un panfleto antinazi, que es una carta, que es al revés, es la carta que escribe un militar nazi desde un campo de concentración hablando de la maravilla del campo, de vivir en el campo. Y ahí está la broma, ¿no? Pero sí que, pese a que hay esos cuentos, yo quería, pero la novela sí que era inevitable hacer ataques. Y lo que hice fue eso, que fluyera un poco la visión crítica del mundo. A ver, no sé, digo, no todos los cuentos van por ahí. Por ejemplo, me interesa mucho atacar dogmas, ¿no? La familia, la religión. Siempre hay muchos cuentos míos que giran en torno a la religión, a formas de religión, desde el cristianismo al catolicismo, a los testigos de Jehová, aunque hay un cuento en el que un personaje tortura salvajemente a un testigo de Jehová porque se lo merecen, por pesados, por venir a interrumpir tu vida. O la familia, o la infancia, o ideas que están muy establecidos en nuestra cultura y que asumimos como, ya no solo como verdades, sino como que están ahí, que, pues sí, ¿por qué no ponernos en cuestión? Y acercarte ahí yo creo que es un posicionamiento político. Y eso me gusta, ¿no? Y que obliga también que mi forma de hacer ese tipo de historia sea una forma de hacerla muy grotesca. O sea, el humor me sirve a mí. Además de lo fantástico, el humor es un camino mío fundamental para cuestionar. Yo creo que el humor se malentiende cuando simplemente es una gracia para hacer reír. Yo creo que el humor es una forma de pensar y de cuestionar la realidad. Y el humor ataca, luego lo decía Bakhtin, ¿no? Limpia de dogma el mundo, ¿no? Porque ataca todo lo que está establecido. Si no dudas, ¿eh? Claro. Yo lo que le cuento siempre a mis alumnos, ¿no? La tontería de Humberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? En el segundo libro de la comedia no se debe dejar leer porque la risa obliga a dudar. Claro. La risa obliga a pensar. Si dudas y tú eres un monje que estás en un monasterio, a lo mejor te cuestionas en qué estás creyendo, ¿no? Yo creo que la idea es esa, ¿no? Y así por eso me gusta mucho, ¿no? Combinar esas formas de ataque contra ciertos valores y ciertas ideas desde lo grotesco, o a veces, yo creo que menos desde lo fantástico, aunque hay algunos cuentos que están ahí, ¿no? Las Capitales es más claro, otros ya son directamente un anuncio en el que se vende un busto de Lenin, ¿no? Que ya es la parodia. Yo recuerdo mucho un cuento sobre Franco, ¿no? Ah, claro. Sí, ahí está muy bien. Es un intento de clonar a Franco. Exactamente. Claro, sí. Que se podría haber sido un cuento mucho más panfletario, no, es que haces que sea el fascista que escribe un diario y a partir de la estupidez de ese diario veas ese sentido, ¿no? Del franquismo. No hace falta estar ahí diciendo que los franquistas eran muy malos, ya lo sabemos. Claro. Y fíjate que ahí me llama mucho la atención que destaques esto, ¿no? Porque yo siempre he creído que, vaya, un autor que se pierde demasiado en el fantaseo corre muchos riesgos, pero corre también muchos riesgos el que se pierde demasiado en la realidad, ¿no? Claro. Como tú decías. Ahora bien, además este elemento del irreverente que hoy está tan, como tú lo señalabas incluso en el humor, pero que está tan perdido, ¿no? Parecería que hemos obtenido una especie de miedo a la broma, ¿no? O sea, porque lo políticamente correcto nos ha impedido. Es que el gran asunto es que hemos devaluado todo aquello que cuestiona la realidad. Es más fácil ser serio. Fíjate que nos hemos encontrado casi siempre, ¿no? Que cantidad de pocos escritores de izquierda son humoristas. O sea, me parece que, hostia, es que a ver si voy a hacer humor y voy a rebajar mi discurso y no voy a ser tan serio y voy a atacar. Al revés, el humor es una forma estupenda. Sí. Claro. Pero si te dejas devorar a veces por la verdad, por la realidad y tal, puedes perder por el camino. Pero yo sobre todo es que yo creo que ahora entre la corrección política, no vayas a decir esto porque vas a atentar o vas a afectar a alguien. No vas a no sé qué, no digas tal, al final, ¿no? Yo siempre escribí una vez un artículo humorístico sobre eso que yo ponía como ejemplo de mundo a donde vamos, el de Demolition Man, el de la película de Schwarzenegger, sí. Que es un mundo en el que nadie Stallone. Se toca. Stallone. Ahí digo de Schwarzenegger, Stallone, joder. Sí. ¿No? Donde nadie se toca, donde se dicen propicios días, donde no hay tacos, cada vez que hay un taco hay máquinas en la calle que te... No taco mexicano, sino insulto. Un insulto. O palabras soez, sale una máquina y te multa. Yo creo que vamos a eso, vamos a eliminar la posibilidad de que el lenguaje, yo en mis clases hablo como hablo aquí en la calle, me niego y si hay alguien que se siente afectado, lo siento. Claro. O sea, no voy a pedir disculpas constantemente porque el lenguaje es así, el lenguaje está corrupto y el lenguaje no es neutro, evidentemente, pero hay que saber. Y el humor es que obliga a eso, o sea, si tú no puedes distanciarte un metro para ver la realidad, no puedes hacer humor. Claro, si te la tomas demasiado en serio,
o eres un nihilista, un depresivo, un existencialista, o escribes literatura realista de comprometida, de compromiso banal. Porque a mí lo que decía Alfredo, yo es que cuando leo ciertas obras digo, esto es un panfleto. Claro. Y ya no me lo leo, ya no me lo puedo leer, porque ya no leo la ficción, ya no puedo seguir a los personajes, veo simplemente la voz de un narrador diciendo, oh, qué malo es todo, qué terrible es todo, abajo el capitalismo. Digo, sí, claro que hay que destruir el capitalismo, pero no, la literatura no lo va a destruir. Eso sí, se sueltan consignas. Exactamente, sí. exactamente. Sí. Claro, la derecha vive más libre, los cabrones de la derecha no tienen, claro. Ahí, como ellos ya viven tranquilos y a gusto, pues entonces pueden hacer novela humorística, novela no sé qué, y nadie les va a poner en cuestión, claro. Sí. Pero fíjate que el humor, no sé, en México, aquí en España, sí, muy poca gente realmente hace textos que tengan una... No sé, antes mencionaba a Iwasaki, pero para mí Iwasaki es un maestro de cómo introducir el humor como... No solo para hacer gracia, sino para hacer de todo, ¿no? Es claro. Impresionante cómo lo logran. Y justo hablando de todo esto, hablemos de una preocupación que los tres habíamos hablado hace un par de semanas que traemos. La domesticación del monstruo. No, más que platicando con Paquito, era como que no solo en una especie de domesticación de Twilight y estas cosas, donde el monstruo ha pasado a ser una miseria de limitación, sino tenemos la teoría, o que te lo platiqué a ti, ¿no? Que hay tres formas de domesticación, que una es la que más se usa, que es la más fácil, que es casi la derecha. ¿No? Agarramos al monstruo y lo hacemos para los niños, que no tenga ningún sentido, porque el monstruo, ya le temes menos al monstruo que a tu padre, ¿no? Parece que tiene que ser tu amigo. Monster Inc. se acabó con la idea del monstruo terrible. Pero también hay otra forma que a mí es la que me interesaba más, que era la domesticación desde la parodia. Cómo construir un monstruo que dentro del humor siga generando miedo. Claro. Ya miedo no en el terror, incertidumbre, lo que sea. ¿No? Entonces, claro, es difícil. O sea, yo creo que ahora estamos, y de eso hablé yo también en el Congreso, y ahora estoy escribiendo, tengo que ir a otro Congreso y tengo que hablar de esto, y voy a desarrollar una idea. Porque he estado viendo varias películas estas Navidades que me han corroborado la intuición que yo tenía. Claro, una cosa es meternos en cómo seguir tratando al monstruo, aunque lo parodiemos y que no pierda esa potencia. Yo creo que el monstruo no va a perder la potencia si sigue siendo anormal, si sigue representando la anomalía. Para mí el monstruo es el ser anómalo, sea como sea, y lo trates si lo pongas en el ámbito que sea. Una cosa es que tú hagas humor, ¿no? Y yo ponía como ejemplo en esa charla lo que hicieron ya en Monsters, ¿no? en la familia, en The Monster Family o en Addams Family, donde el monstruo era en el fondo un reflejo cómico de nosotros mismos. O sea, ya la familia media americana convertida en Frankenstein, la vampira, y demás, ¿no? Que eso está bien y no le quita valor al monstruo. Porque siguen siendo formas de otredad, claro, realmente, ¿no? Pero ves que esa otredad es para representar nuestro propio absurdo. Pero lo que ha ido pasando, y esta Navidad he visto varias cosas que me han corroborado lo que os decía. Yo hablaba de esa domesticación del monstruo ya hace un par de años en algún artículo, que iba por el lado tanto de Twilight, es decir, de convertirlo en uno más de nosotros, con lo cual dejaba de ser anómalo. Claro. Pero lo que me he encontrado ahora es que estamos encontrando el monstruo positivado, que eso no había trabajado yo mucho sobre él y lo estoy viendo. Ahora he visto Drácula Untold, ¿no? Sí. Que pese a todo esperaba que fuera peor, te lo digo en serio, o sea, porque está muy bien rodada. Sí. Y yo esperaba que fuera un absoluto espanto. Y no. Pero sobre todo me confirmó alguna cosa. Y es eso. O sea, ahora el monstruo es bueno. Y eso me parece ideológicamente pernicioso. O sea, Drácula se convierte en... O sea, Vlad Tepes se convierte en vampiro para salvar a su familia y su patria. Es decir, es el héroe nacional. Es prodigioso. Después no cuento para no meter spoilers, para que vea la entrevista si no he visto la película. No se joda la película. Pero es prodigioso porque la película lo que nos va a contar, en el fondo, es el proceso de monstruización de un ser para salvar al país. Primero a la familia y después al país. Es decir, el monstruo nunca es un héroe. El monstruo es el antihéroe. Sí. Es el que mata al héroe. Porque el monstruo es el otro. Pero de golpe Godzilla, la nueva Godzilla salva al mundo, porque Godzilla mata al otro monstruo. Benéfica, digo maléfica. O maléfica, que no la he visto, pero dices... O sea, me parece prodigioso. Y son películas serias. Puede que haya un tono final de parodia postmoderna detrás. No lo sé, pero son películas que lo que han hecho es domesticarlo de otro modo. Es decir, presentarlo a ojos del público como algo positivo. Ya lo hizo Coppola en
en buena medida ese vampiro enamorado era un vampiro positivo. Pero yo estaba, claro, lo que propone Alfredo, claro, es lo difícil, es decir, qué monstruos. Y yo creo, hoy voy a hacer ya campaña por Iwasaki, pero el monstruo que utiliza Iwasaki, sobre todo el monstruo niño, por ejemplo, a veces desde la parodia del género, sigue siendo un ser terrible. Sí. Sigue siendo un ser que representa el horror, ya no lo moral, porque yo creo que lo que hemos hecho, y eso es buena cosa, haber eliminado la moral del monstruo, ¿no? Todavía queda el mal y el bien, pero lo habitual es que el monstruo ya sea otra cosa. Pero Iwasaki y otros autores mantienen, ¿no? Y lo que en la antología, la que la tengo aquí, varios de los autores que están ahí catalogados cogían, ¿no? En las 1000 caras del monstruo, cogían al monstruo y incluso con humor, ¿eh? Hay un cuento de Manolo Moyano, que es un escritor español, que se titula Querida Sharon, que es una carta que escribe un tal Vlad a esa tal Sharon, contándole. Y puede ser más bueno, a mí me parece un cuento bien hecho, pero sobre todo, dentro del tono humorístico paródico, sigue siendo la bestia la que habla y el monstruo el que habla. Claro. Y a mí lo que me interesa es eso. Claro, cómo conseguir que incluso desde el humor funcione. Entonces yo creo que Tim Burton, cuando era bueno, lo hizo, ¿no? O sea, Tim Burton para los tijeras es un monstruo. Lo que pasa es que al final, ¿quiénes son los monstruos? En realidad son toda la gente que vive en el suburbio, esas casitas de color pastel donde Avon llama a la puerta para vender, ¿no? O sea, pero el monstruo sigue siendo un monstruo. No, y sigue siendo esta máquina deseante de Frankenstein. Beetlejuice es un monstruo, aunque sea humorístico. Claro. O sea, además el monstruo del otro lado, ¿no? Claro. Difícil cuestión, pero yo creo que estamos... Y yo creo que tiene que ver con un concepto de conservadurismo exacerbado. Es decir, que si controlamos al monstruo, es decir, si lo hacemos o bien que sea el vecino de al lado o el chico de instituto encantador, o eso, o el monstruo venga a salvarnos, ya acabamos con el monstruo. Claro. Esa es la idea. Sí, no, que incluso los liberales están siendo muy conservadores. Sí. Pues bueno, a ver, nos gustaría... Vamos a entrar en otro tema así medio delicado, la minificción. ¿Existe? Hablemos de microrelato, porque después ya los histéricos y las histéricas de la teoría se ponen, no, que la minificción es una cosa y el microrelato es una parte de la minificción. Hablemos de los cuentitos cortos o muy cortos. Ya está, gracias. No, la idea que yo planteo y la idea que a veces hace que ciertas personas me quieran cortar la cabeza, y lo digo en sentido simpático, es que yo creo que son cuestiones que la gente que lo oye y no viene del mundo académico, del mundo de la escritura, dice, estos tíos son idiotas por estar gastando su vida en discusiones como esta. Pero, no sé, yo desde la teoría de la literatura, que es a lo que me dedico, no solo a los fantásticos, yo soy profesor de teoría literaria y literatura comparada, yo me puse a investigar y yo lo que me di cuenta, también como escritor de microrelatos, es que el microrelato no es más que un cuento muy corto. O sea, yo me puse a examinarlo desde todas las vías de teoría literaria, desde estructuralismo a la narratología, a la pragmática del relato, a lo que fuera. Yo vi, o soy tonto y no he logrado verlo, que no encontraba diferencia alguna entre un cuento de 5 páginas, 10, 15, 20 y un cuento breve más que la extensión. Claro. Lo que veía la extensión, evidentemente, ya lo decía Cortázar, la intensidad, la condensación, etcétera, ¿no? Pero, y eso, en muchos ámbitos, este año estuve en Kentucky, en un congreso en la Universidad de Kentucky, y aún todavía tuvimos discusiones interesantes y la gente que me miraba así como odiándome por plantear nada, que yo respeto, quien quiera decir que es un género me parece muy bien. O sea, yo, como teórico de la literatura, yo lo que quiero es que soy un científico, yo creo que me demuestren. Claro. Si un perro y un lobo son cánidos y son animales diferentes, yo creo que un cuento y un microrelato, que son narraciones, me digan por qué son diferentes. Claro, porque hasta ese momento para mí serán cuentos. Claro. Y ya está. Claro. Y también a veces reconozco que mi perversión hace que si me invitan a congresos sobre el microrelato vaya a hablar de estas cosas solo para putear un poco. Pero también para establecer un poco de discurso y de discusión científica sobre el asunto. Claro. Que yo creo es lo interesante. Porque realmente sobre el microrelato ya queda muy poco que decir. Los trabajos críticos sí, los trabajos históricos sí, pero de teoría sobre el microrelato yo creo que ya se está dando vueltas y vueltas sobre lo mismo. Sí. O convertirlo en lo que no es. O ahora a mí me preocupa más no tanto la dimensión teórica como convertir el microrelato, y esto ha pasado en este año en España, hubo una gran reunión de escritores en Berines y demás, donde la gente que yo lo leí en la prensa, ponía el microrelato como que era ya, bueno, el texto supremo, donde las dificultades, ¿no? Escribir un microrelato está bien. Sí. No, y hay microrelatos fascinantes y hay obras maestras, pero
Todo en su justa medida. Y a veces hasta se llega a abusos, ¿no? Sí, no, yo creo solo que un punto, ¿no? No, Entonces, caray, yo escribí un post de esos cabreantes en Facebook donde yo ponía eso, ¿no? Que el microrelato nos devorará. O sea, sí. todo el mundo escribía microrelatos, el microrelato será tan bueno que no hará falta ni escribir novelas ni cuentos porque el microrelato será lo más soberbio y elevado, ya ni la poesía. Un amigo decía que lo bueno del microrelato es que se está volviendo tan corto que no falta mucho para que dejen de escribir. ¿No? Tampoco con gente, que hay escritores excelentes, ¿no? De microrelatos, pero sí que es verdad que a veces que todo es su justa medida. O sea, yo no digo ni que el cuento sea mejor ni la novela mejor ni eso, digo que tampoco hace falta convertir a nada en lo mejor. O sea, un buen cuento es tan complicado de escribir como una buena novela. Claro. Otros dirán, no, la novela es lo más difícil. Para mí que el cuento es a lo que me dedico y solo he hecho una novela para probarme a mí mismo y porque tenía ganas de hacerla, no por otra cosa, he visto que sí, que es muy complicado, mucho. Sí. Pero cuando esa medida del cuento, es un cuento de 10, 12 páginas, que es la medida que a mí me gusta, yo hay cuentos que tardé 25 años en terminarlo porque no había manera de encontrar la idea era muy interesante para mí, pero no había manera de encontrar la forma hasta que la encontré. Claro. O sea que, a mí eso me sorprende porque ahora que lo dices casi me respondiste la pregunta, que era cómo tú has pasado de escribir cuentos casi toda tu carrera literaria a la novela, ¿no? Que es simplemente la vocación del autor. Claro. Hago mi primera novela y empiezo a escribir novelas, claro, ¿no? Y ya dejamos el cuento y ahora regresas al cuento. Es como, parece que sí, no, es escribir, ¿no? Mucha gente me lo ha preguntado, incluso colegas escritores, ¿no? Planteando esto de, ahora ya te has pasado a la novela. Digo, no, al revés. O sea, yo me declaro cuentista, yo siempre he escrito cuentos. Bueno, escribí una novela policíaca por entregas en plan folletín, que tenía unas 100 páginas. Ahorita, cosa que más era un cuento largo, porque además se publicaba cada día, un capítulo en el periódico aquí al lado, en la ciudad de Sabadell, y tenía que escribirlo en plan folletín, terminarlo para que al día siguiente la novela siguiera. O sea, una novela lineal, con un par de flashbacks, pero era una novela muy paródica, era una parodia de novela negra. Pero esta era una cosa que a mí yo la tenía en la cabeza, la empecé a escribir en 2010 y la tenía ahí siempre latente, esta historia de mi abuelo, porque, no sé, me fascinaba, ¿no? También desde lo ideológico, una sensación de tener cómo vives dentro de la familia. Mi familia es toda de izquierda, mis padres son muy de izquierda, todo muy de izquierda. Y ese abuelo franquista de los de verdad, o sea, no un tipo que se apuntó, no, este hombre era ya franquista antes de la guerra, es un tipo de verdad, de la derecha dura, ¿no? Ese hombre que estaba ahí en tu familia y que bueno, estaba ahí como una especie de fantasma del pasado, ¿no? Y no sé si volveré, o sea, ahora lo de Suiza me interesa como novela corta, a lo mejor después se convierte en una novela, pero estoy trabajando en los otros cuentos. Y por el medio se terminó de pulir ese libro nuevo de Bienvenidos a Encalán, que vuelven a ser cuentos, y que es en verdad la medida que yo me satisface. Y también a lo mejor es en buena medida porque no puedo dedicar más horas. Claro. Porque la novela te exige, pues eso, trabajo largo, pero yo esta novela la escribo en verano, en los veranos. Cada verano aprovechaba un tiempo así más fluido para escribir. Ahora hay un niño en casa de 2 años y medio, sí, y escribir ya es complicado, sí, hay que reconocerlo. De hecho, pero sí que no había en mí esa sensación que yo no sé, porque muchos amigos escritores ya prácticamente han abandonado el cuento, sí, y solo escriben novelas porque por un lado venden más, sí, porque vender cuentos en España es muy difícil, pero sobre todo la sensación esa de que, no sé, de que como la novela es el final del trayecto, ¿no? O sea, el cuento es una especie de... Eso se dijo mucho en España, ¿no? Que los escritores empezaban con el cuento para bregarse, para aprender, y después te pasaba nada. Y yo al revés, la novela era una cosa que yo siempre tuve en la cabeza. Nunca sabía por dónde iba a ir, ni si iba a ser una novela larga o corta, pero sí que sabía que no eran cuentos lo que yo tenía que hacer aquí. Y ya está. Pero sin embargo, Bienvenidos a Encalán, hay quien puede leerla como una novela, porque es una serie de cuentos que cronológicamente van seguidos, el mismo protagonista, el mismo narrador. Hay llamadas entre cuentos, está la maldita llama o alpaca persiguiendo al personaje siempre. ¿Y por qué no se podría ver como una novela de viajes? Claro. Pero sí que no tengo esa sensación en mí de, no, ahora ya he hecho novela, ya soy más serio. No, al revés. Si nunca vuelvo a la novela me da igual. Yo lo que quiero es seguir escribiendo cuentos. Y justo acabas de llegar a una ya de las últimas preguntas. ¿Qué ha cambiado ahora que hay un hijo de por medio? Es sobre todo muy interesante, sí. Recordamos que en el primer libro, el cuento que abre este libro, sí, sobre... Sigo escribiendo. A ver, el mundo de los niños, yo escribí bastantes cuentos sobre la paternidad y sobre el monstruo infantil en Distorsiones. Hay otro que incluso es
un tipo que oye las risas que surgen de la barriga de embarazada de su mujer. Y sigo considerándolos unos monstruos. A ver, con la llegada de él no cambia mi visión de... O sea, me fascina. Es asistir al crecimiento y al desarrollo y ver cómo en el lenguaje lo que estos bichos son capaces de hacer. A mí me fascina. Pero no cambia mi sensación del niño como monstruo, ¿no? Claro. Lo que sí que ha provocado son... No sé, ahora hay una serie que no sé si la meteré en ese nuevo libro de cuentos cuando lo haga, que son historias del niño y el espejo, porque desde ahora tiene 2 años y medio, pues con 3 o 4 meses ya le fascinaba los espejos, empezaba a buscar qué había detrás de los espejos y cosas de estas y empecé a escribir textitos, micros sobre eso. No cambia. Yo sigo haciendo maldades y sigo diciendo barbaridades sobre él. Sí, y es que Ernesto Priani, ahí en México un filósofo, Ernesto Priani, nos decía que, creo que era Erasmo de Rotterdam, a lo mejor miento, pero alguien escribía que era un reto para el filósofo, para el autor, etcétera, no formar una familia, ¿no? Dice, ahora el reto es al revés, ahora de veras es formarla, ¿no? Es el o de formarla. O de formarla. A ver, el niño lo que tiene que le encantan los monstruos, le encantan los dinosaurios, habla de Cthulhu, a Cthulhu lo reconoce desde hace mucho tiempo, los vampiros, las momias. Sí. Es un compadre, para eso es un compiche. Sí. Y yo espero, a ver, y ahora la ficción cada vez le interesa más, o sea, pero no, para la literatura mía y para mi idea de mundo, no es que uno haya madurado ni se haya convertido en un ser más estable. No, sigo pensando que el mundo es horrible, que los humanos somos horribles y que el humor y lo fantástico sirve para explorarlo, ¿no? Pero, bien, no sé. Claro. Acabas de recordarme que cuando mi primera obra de teatro fue sobre Cthulhu, ¿no? O sea, pasó en cuentos de Lovecraft, y recuerdo mucho una función que había un niño, ¿no? Y salimos de la función y el niño sale gritando, soy Cthulhu y mi sombra caerá sobre el mundo. Y dije, ahí está mi aportación para el mundo, ¿no? Mira, con él ayer le han regalado una cocinita de juguete y estábamos haciendo animales recortando peces y tal. Y me dice, ¿ahora qué podemos cocinar? Dice, ¿cocinamos un Tulu? Entonces le tuve que dibujar un Tulu con sus tentáculos de las alas y recortarlo para meterlo al adorno. O sea, qué mayor integración del monstruo, ¿no? en casa. No, a ver, sí que a lo mejor piensas, o sea, mis mismos miedos siguen siendo los mismos y mis mismos agobios sobre la realidad. O sea, que yo creo que él ayuda a pasarlo mejor que añadir nuevos. Al revés, yo creo que no añade ni nuevos miedos ni nuevos horrores. Siempre piensan en que le puede pasar cualquier cosa, pero eso te puede... Claro. Pero es más... No ha cambiado. Ha cambiado el concepto del tiempo. Claro. Lo de Einstein es totalmente verdad. El tiempo es absolutamente relativo y sometido al tirano, que no es el tigre de Borges, sino que es el pequeñajo. Que ahí si antes era difícil escribir con la universidad, pues ahora todavía es a veces más difícil. Pero bueno. Claro. Vale, pues voy a leer un microrelato de este libro, de mi último libro publicado. Bienvenidos a Incalán. Es un libro ambientado todo él en Perú. Es un viaje de locos por Lima, Cusco y Machu Picchu. Este es uno de los microrelatos que está vinculado a la ciudad de Lima y se titula Idiosincrasia limeña 1, microrelato en 10 planos y un instante. 1. Un tipo camina delante de mí charlando con una mujer. 2. Para esquivar una farola se baja de la estrecha acera. 3. Solo poner un pie sobre el asfalto, suena un terrible bocinazo y el tipo salta como un felino. 4. Mientras una destartalada combi pasa rugiendo a pocos milímetros de su cuerpo. 5. Acompañada del berrido que le lanza al conductor. ¡Huevón! 6. Tras aterrizar de nuevo ante mí, como un gimnasta después de realizar su ejercicio. 7. El tipo me mira y dice con una enorme sonrisa. 8. Uf, casi me convierto en estadística. 9. La mujer ni se inmuta. 10. Siguen paseando. Y bueno, gracias por la entrevista, gracias por prestar atención a estos delirios y un gran saludo para México y seguid viendo esta maravilla de web Vacantes, donde el mundo va empezando a cobrar sentido. Gracias.